es hablar de un asunto que ha salido, vamos a ver, seamos sinceros, usted tiene hijos, hermanos, sobrinos, nietos, y de repente los ve en clase así, con la pantalla, y tienen que escribir a mano y no son capaces, y tienen que leer un texto impreso y les cuesta entenderlo. Y usted piensa, la culpa es de las pantallas, pero no, porque el gobierno ha dicho que no, que había que meter las pantallas en los colegios, era una cosa muy moderna, los profesores querían una cosa muy moderna, ahora de repente, después de que en Suecia hayan hablado, esto no va a ningún lado, esto ha sido una mala idea, ahora cómo sales de ahí, ahora resulta que las pantallas son malas después de haber educado a muchas promociones seguidas con las pantallas, ¿qué hacemos? ¿Se las quitamos? Bueno, ha habido un montón de gente diciendo una cantidad de estupideces gigantesca sobre esta cuestión. Y de repente uno, de entre la varaunda, descubre un texto que dice, bueno, esto es lo que se llama sentido común. ¿Y quién lo firma? Juan Carlos Crovera. Muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Bueno, o sea, nadie como tú para haber vivido desde el principio y desde dentro del mundo docente la experiencia de las pantallas famosas. Su parte buena, sí, su parte mala. Sí, sí. Y también el hecho de que el gobierno diga que lo que se tiene que hacer y lo que no, pero bueno, de esto hablaremos también. Sí. ¿De verdad han sido tan malas? Bueno, vamos a ver. En el año 2013, la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, la que hace el Partido Popular, introduce como la gran panacea, una iniciativa que viene de Europa, como casi todo lo que ocurre. Hay que incorporar la modernización de las aulas y incorporar metodologías de innovación y comunicación, las famosas TIC, ¿no? Entonces, las TIC son fundamentales, todos los profesores corriendo a formarse en las TIC, capacitación en TIC. Todas las empresas forrándose, todas las tecnológicas sacando plataformas. Y claro, el que no estaba en esa carrera estaba anticuado, se estaba quedando atrás, era poco menos que arcaico. Casi 15 años después no llega, resulta que ahora es todo lo contrario. Es decir, es una demostración empírica que hemos vivido desde dentro del sector de que con la educación no se pueden hacer modas. Claro. Es una cosa muy seria y es una cosa en la que no podemos utilizar a nuestros hijos, alumnos, de conejillos de indias, de modas que no están suficientemente testadas. Nosotros particularmente no estuvimos a favor de hacer la incorporación de las pantallas en las aulas. ¿Te refieres al ámbito de la Fundación Educatio Servanda y sus centros? Sí, con las críticas consecuentes, claro, de fuera y de dentro, porque también las familias, como aquello era lo claro, todos tienen por qué mi niño, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, estos métodos antiguos y tal, ahora resulta que están todos volviendo donde estamos nosotros y hemos pasado de ser antiguos a vanguardistas sin movernos del sitio, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo no estoy, personalmente a mí no me gusta la incorporación de un sistema personal del alumno en el aula. Y además ahora todos los estudios que están saliendo efectivamente están demostrando que tiene un menor aprendizaje significativo, es decir, el alumno lee peor, se queda peor con lo que lee cuando lee en una pantalla que cuando lee en un libro, no tienen la misma aprendizaje matemático, es decir, hay una serie de... En los informes PISA últimamente cada vez estamos peor. Y en cierto modo y en cierta forma es por el uso de las pantallas, que tiene una incidencia grande en el proceso del aprendizaje y otra cosa muy importante es en el despiste del alumno. Claro, tú tienes una pantalla delante y tienes el profesor ahí dándote la conferencia de rigor y tú tienes una ventana de escapatoria al mundo, claro, que es absolutamente imbatible. Entonces es un elemento de distracción enorme, ¿no? ¿Se puede utilizar estos sistemas para trabajar mejor y para tener iniciativas y para tener unas dinámicas? Se puede utilizar. Ahora, el abuso y sobre todo la utilización individual de estos sistemas para cada alumno, para cada hijo, es un error pedagógico, es un error metodológico y se está retrocediendo, gracias a Dios, para, creo yo, que poner un poco de razón y racionalidad en el uso de las pantallas. Es interesante porque al principio de plantearse todo esto, digamos que el concepto general, y tenía cierto sentido, era esto es un instrumento de apoyo para el aprendizaje. De ahí en la práctica dejó de ser un instrumento de apoyo para el aprendizaje a convertirse en la llave individual para el aprendizaje de lo que te iban a enseñar en clase.
Y a mí me parece que ese salto fue letal, porque desvirtuó la utilización de la herramienta como una herramienta, la convirtió en un fin en sí mismo. Oye, ¿ahora cómo se da marcha atrás a eso, quiero decir? Pues, a ver, hay muchos profesores que ahora están aterrados. Dios mío, me quitan la herramienta tecnológica y ahora ¿cómo me enfrento? Si utilizamos un símil taurino, a los malos docentes la tecnología, la tableta, etcétera, le ha servido un poco como muleta, ¿no? No me enfrento al Miura de 13 años que tengo delante, cuerpo a cuerpo, que el hecho educativo es un combate cuerpo a cuerpo con el alumno. Tengo una muleta sobre la cual, si no tengo un gran conocimiento, un gran dominio del aula, yo tengo una muleta para poder, en cierto modo, engañar al toro, ¿no? Claro, si me la quitan, tengo que hacer este combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y tengo que aprender. Y hay 4 cosas fundamentales para que se produzca el hecho educativo, la enseñanza, la transmisión del conocimiento. 1, y ninguno de ellos verás que depende de las pantallas, ninguno. 1, un maestro al que admirar. 2, un entorno de trabajo en el que poder trabajar. 3, unos buenos contenidos que transmitir. Y 4, un esfuerzo del alumno que tiene que poner. En ninguna de esas 4 hacen falta una pantalla. ¿Puede ayudar en un momento concreto un sistema público, colectivo en el aula? Claro que sí, pero es una herramienta al servicio del profesor. Lo que no puede convertirse al final es un sustituto del profesor en el proceso de aprendizaje, porque metodológicamente eso es un error. Entendido. Hay una pregunta de fondo aquí, que es la siguiente. Estamos hablando de cómo enseñar. Y todo esto en realidad ha venido porque el Estado ha decidido, yo te voy a decir cómo enseñar. Lleva diciéndonoslo muchos años, con resultados palpables, en fin. Pero en este caso concreto era un paso más allá, porque no era solo decirte los contenidos de determinada atmósfera pedagógica, sino que además era, te voy a colar sí o sí este instrumento para que tú te adaptes a él. ¿Y quién es el Estado para decirte eso? Bueno, pues estando yo de acuerdo con que la metodología de la utilización individual de la pantalla para el alumno no es adecuada, estando de acuerdo con la medida, no puedo estar de acuerdo con la imposición de la medida. Porque claro, ¿quién es la administración, me da igual estatal o autonómica, para decirle a un centro educativo cómo tiene que enseñar? Porque al final estamos hablando de un método. Si resulta que nos dicen qué asignaturas hay que estudiar, cuántas horas a la semana hay que estudiar de cada asignatura, qué contenidos tiene que tener cada asignatura, qué habilitaciones tienen que tener los docentes que la enseñan, y ahora además nos dicen cómo tenemos que enseñar en los centros. Entonces, bueno, ¿dónde está la libertad de centro que está consagrada en el artículo 27? Está permanentemente pisoteada. Es decir, el único reducto que a los centros les quedaba para poder, en cierto modo, diferenciarse metodológicamente, porque hasta ahí no había entrado todavía la imposición de las administraciones, ahora resulta que también nos dicen que tiene que ser así. ¿Qué pasaría si imponen lo contrario mañana, o mañana te dicen no, que es que en lugar de utilizar una pizarra digital tiene usted que hacer el pino puente? O sea, ¿quién es la administración para obligar a los centros a utilizar una u otra metodología? Lo que tiene que hacer la administración con nuestros impuestos es encargar informes, hacer análisis, encargar encuestas, analizar datos y ofrecer a los centros y a las familias las conclusiones estadísticas, las conclusiones científicas de los datos para que los centros para evaluar a los evalúen también, en función de mi ideario, en función de mi forma de enseñar, de mis familias, adapto una metodología o no. Pero ¿quién es la administración para imponerla? A mí me parece que no nos damos cuenta hasta qué punto el sistema de enseñanza es una anomalía democrática, o sea, es un sistema marxista dentro de una democracia liberal. Esto, por cierto, vale tanto para las autonomías del PSOE como para las del PP. Igual. Bueno, lo que decía al principio, la ley del PP, la LOMCE del PP, después que era una reforma de la LOE del PSOE, y la LOMLOE no ha movido ni un ápice en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, la LOMLOE del año 22 es que está diciendo exactamente lo mismo, y pocos años después nos dicen que todas las pantallas... Bueno, es una locura. Y las familias que han hecho la inversión en los aparatos. Claro, imagínate. Y ese padre heroico, esa familia heroica que dice, no, en mi casa no entran las pantallas hasta los 14 años, y resulta que va al colegio y en tercero de primaria le dicen que tiene que hacer todo por el Chromebook, que tiene que... Es decir, es que es un contradios. Ahora, bueno, los niños son extremadamente plásticos, por otra parte todos ellos tienen móvil demasiado temprano.
no va a pasar absolutamente nada malo, no se van a convertir en analfabetos digitales en modo alguno. Me parece que el mayor problema estará en reeducar a los profesores, ¿no? A los profesores en el aula y a los padres en casa. Ya. Porque, claro, está muy bien que en el aula se racionalice el uso de las pantallas y que cada centro, bueno, ahora por obligación, todos tienen que quitarlos, al menos en la Comunidad de Madrid, pero hay otras 7 ya que van detrás, ¿no? En primaria, en infantil y en primaria ya hay que quitarlo. En el aula se puede corregir con una redactación metodológica. Los profesores les va a costar, porque están acostumbrados, como decía, pues a un método concreto. Pero en las casas, la reeducación tiene que ser de las familias. Es que el regalo estrella de la primera comunión es un móvil o una tableta, con 8 años. El otro día también escribí un artículo, la pornografía infantil empieza con 8 años. Sí. Y muchas veces se la encuentran sin buscarla, simplemente porque están manipulando una herramienta que no tienen madurez para utilizar. Y bueno, este es otro problema añadido al tema de las pantallas, es decir, y ha sido un problema que se ha retroalimentado y que se ha disparado por completo en la pandemia. Esto ha sido ya la explosión total. Retomando la cuestión educativa, ya que estamos y hablamos de dirigismo estatal y todas esas cosas, ¿cómo está ahora mismo la situación de la concertada después de 7 años casi de gobierno de Pedro Sánchez y de esa convicción de que los niños no son de los padres? Bueno, la concertada es un objeto de acoso y derribo del gobierno sanchista, ¿no? Ahora también la universidad. Sí, efectivamente. Es decir, todo lo que no sea escuela o universidad pública, laica, única, todo lo que no sea eso está fuera de su modelo. En la LOMLOE, que nos peleamos mucho para en fin, hacer por lo menos saber a las familias cuáles son los riesgos que tiene, se dice claramente que el sistema que vertebra la enseñanza en España es el sistema público y que lo demás está subordinado al mismo. Es decir, la enseñanza concertada está subordinada a la pública. Donde no llegue la pública, entonces permitimos que exista la concertada. Cuando son redes absolutamente equiparables, que permiten a las familias que no pueden pagarse una educación privada, acceder a una educación que tiene un ideario específico, concreto, porque ahí está la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres, ¿no? Si tenemos un único modelo de enseñanza, la libertad de elección no existe. Tampoco hay una libertad de elección metodológica si el método es en todos los sitios lo mismo. Por eso esta medida va en contra de la libertad de las familias. Porque yo, si a mí me gusta que mi hijo aprenda con una pantalla, debería poder encontrar un sitio donde hacerlo. Y si no me gusta, debería poder encontrar un sitio donde hacerlo igual, ¿no? Entonces, al final las imposiciones lo que hacen es que meten al sistema de enseñanza en un carril único, que es el que quieren dominar y controlar, porque en ese carril ya se ocupan ellos de hacer lo que corresponde, ¿no? Ha habido en las últimas semanas, ya que estás aquí voy a explicar un poquito el asunto, polémica importante tanto con la presión del gobierno sobre la escuela concertada, exigencia de múltiples requisitos, endurecimiento de las condiciones, particularmente, o al menos se ha transmitido como queja sobre las instituciones concertadas de carácter religioso, etcétera. Ahora mismo la atmósfera, ¿cómo es? A ver, ten en cuenta que la escuela concertada en España, prácticamente el 90% es una escuela católica, de inspiración cristiana, católica, de congregaciones religiosas, etc. Entonces, claro, es un doble aliciente para batirla, ¿no? Primero, yo quiero un sistema único y segundo, lo que no quiero es un sistema religioso o con un ideario de fondo. Porque son bastante menos beligerantes con la escuela concertada que está dirigida por cooperativas. Sí. Curiosamente, los últimos conciertos que se han otorgado aquí en Madrid se han entregado a 2 cooperativas. Hacía muchos años que no había conciertos para centros nuevos concertados. ¿Y alguien ha oído que haya habido algún follón, alguna revolución, algún revuelo? No, porque se han entregado, han ganado los concursos 2 cooperativas. Si el concurso lo hubiera ganado una institución religiosa o católica, hubiéramos visto todas las portadas de los medios de comunicación de la izquierda diciendo que es una barbaridad, que se está yendo en contra de la escuela pública, etcétera, etcétera. Es decir, está el asunto súper politizado, ¿no? La escuela concertada, hay que acabar con ella. La asfixiamos económicamente, la ponemos todo tipo de trabas, a través de la inspección hacemos todo lo que podemos, pero al final las familias siguen eligiéndola y la escuela concertada sigue estando de pie. Porque la eligen las familias, no por otra cosa. Y seguirá.
Juan Carlos Corbera, gracias. Gracias a vosotros. Gracias mil. Pues hay un mensaje muy importante, muy interesante. Recuerda, al final la clave está en su casa, también en lo que concierne a las pantallas y a ayudar al niño a que entienda un texto que lea. Porque es la forma efectivamente de aprenderlo, con H intercalada. Ya sabes que ahora la neolengua educativa, que también con esto del pedagogismo, pues ya no hay errores, hay formas de interpretación diferente de la respuesta. Sí, ¿no? Cosas así. Ahora te explico lo de las ministras, qué barbaridad. Juan Carlos, gracias por estar esta noche aquí para contarnos algo que tiene en este momento preocupado a un montón de gente en su casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues mire, utilizar la cabeza, sabe usted, y el sentido común, y recordar que lo más importante es el niño que se tiene que hacer mayor y el niño que aprenda. Y ahí usted, además de la escuela, tiene una misión que cumplir. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos con toda la crónica del día y empezaremos, por supuesto, por el